cual Señor nos ha concedido de poder estar aquí alabando y glorificando el nombre del Señor. Hoy estamos de manteles largos porque hay alguien importante aquí con nosotros, y ese importante se llama Jesús, al cual venimos a adorar y a glorificar y a exaltar porque Él es bueno. ¿Por qué no adoramos a Dios, amados hermanos? Ustedes que están ahí en sus lugares, vamos a exaltar a ese ser divino que nos dio la vida, y no solamente que también murió por nosotros en la cruz del Calvario y ha provocado algo glorioso en el mundo entero, donde todos reconocemos que Él es el centro de nuestra historia. Adoramos tu nombre, Señor, glorificamos tu nombre porque tú eres grande, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Jesús, te adoramos, te bendecimos, Señor, porque tú estás aquí con nosotros. Adórenle todos los pueblos, todas las naciones se exalten y bendigan su nombre. Gracias, Jesús. No sé qué palabras decir que provoquen que Él me quiera más de lo que me amas, el Señor. Como mi
Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Él es bueno para con nosotros. El amor de Dios es grande. Aleluya. Es incomparable. ¿Cuándo se alaban al Señor? Glorifiquen ese ser divino que se llama Jesús. Aleluya. 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 Reina su poderoso Dios.
ser divino que se llama Jesús. Es un día sin igual, es un día especial donde podemos disfrutar de un ambiente maravilloso. Se respira un clima muy agradable donde podemos sentir algo diferente, en lo cual en el mundo no se puede sentir. Estamos en el territorio de Dios. Recuerde que donde está la presencia de Dios es como es estar en un pedazo de cielo, y creo que el Señor está aquí y nos hace disfrutar de su grande amor, de su maravillosa presencia. Estos cantos, estos himnos, estas alabanzas provocan que la presencia de Dios se haga manifiesta en este lugar, y creo que no es la excepción el día de hoy, que el poder de Dios se moverá de una manera gloriosa, donde cada uno de los corazones que estarán aquí presentes y están escuchando en este momento, y de los que van allí en su vehículo o en el trabajo, queremos y deseamos que Dios le bendiga grandemente. Queremos tomar un espacio en el nombre del Señor Jesús para traer también el mensaje de la palabra del Señor en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos tan complejos, tan complicados, donde el mundo cada vez lo vemos más difícil, donde lamentablemente hay gente que ha buscado la puerta falsa, buscando la respuesta a sus problemas, a lo desagradable que está viviendo, y tristemente pues algunos buscan el suicidio tratando de olvidarse todo. Pero quiero decirle una cosa, que hay una luz de esperanza, y ese se llama Jesucristo. Cristo sigue sanando, sigue libertando, sigue haciendo grandes cosas en la vida del hombre, y queremos en el nombre de Jesús tomar una porción bíblica y así introducirnos rápidamente al mensaje de la palabra de Dios, ya que amerita en este momento que cada uno de los que están ahí presente pues haga a un lado las cosas que por ahí está desarrollando en su trabajo, en su casa. Amado hermano, amada hermana, en el nombre de Jesucristo le pedimos que haga este espacio como aquella mujer que se sentó a un lado de Jesús, aquella mujer llamada María Magdalena, que al entrar por el umbral de las puertas de su hogar, había una mujer que por ahí estaba tan afanada, tan entretenida en los quehaceres de la casa, pero aquella mujer llamada María Magdalena estaba a un lado de Jesús, sentada escuchando para oír lo que iba a vertir de los reverendos labios del Señor Jesucristo. Y Jesús, al ver a esta mujer tan afanada, le dijo: Marta, Marta, tan afanada estás, pero quiero decirte una cosa, que esta ha tomado la mejor parte, la cual no le será quitada. Dice que bienaventurado el que oye la palabra, el que se pone al pendiente, a la expectativa de oír o escuchar lo que Dios tiene para nosotros en el nombre de Jesucristo. Quiero tomar una porción bíblica rápidamente allí en el capítulo 16 del libro de los Hechos, versículo 23. Voy a leer algunos versículos y me gustaría que pusiese mucha atención a ello, ya que queremos extraer algo muy importante e interesante de parte de Dios hoy en esta tarde a través de este relato. Dice así: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Quiero en el nombre del Señor, a través de esta gran historia tan impresionante e interesante y reflexiva, ya que lo que estamos presenciando a través de este relato es un acontecimiento que logra provocar a todos los que están bajo prisión
un gran impacto en sus corazones. No es por demás que un evento de esta naturaleza de parte de Dios logre captar rápidamente la atención y la gran impresión de cada uno de los que estaban ahí bajo esa prisión. Es impactante por cuanto el terremoto que sacude fuertemente donde están en aquel lugar aquellos reos pudieron darse cuenta que lo que acababa de suceder era algo completamente impresionante, por cuanto ninguno de los que estaban ahí fueron golpeados por el sacudimiento de aquella cárcel, o bien o podía haber causado la muerte a alguno de ellos. Y al ver que las cadenas de cada uno de ellos habían sido reventadas y que a través de aquel terremoto del poder de Dios vieron que de cada celda se había abierto la puerta de cada una de ellas. Quiero hacer énfasis en esto porque a veces la gente duda de la existencia del poder de Dios, de que Dios es real, y que lamentablemente se privan de un gran propósito que Dios tiene hacia la humanidad. Cuando el que estaba encargado de escuchar o de ver lo que sucedía en ese momento con los reos, que era aquel policía o aquel alguacil, aquel hombre que estaba encargado de ponerlos bajo seguridad, de que había sucedido eso, pensó que habían huido todos y que habían escapado, pero la gran novedad de él es que realmente no había sucedido así. Parece ser que el impacto que sufrió fuertemente aquella prisión logró que todos se quedaran impresionados, impactados, porque algo lo había provocado. No era en sí un temblor, un sismo que había sucedido en ese momento, en ese lugar, sino que esto lo había provocado dos hombres que estaban bajo prisión por causa del testimonio de Jesucristo y que habían sido encarcelados ahí en Filipos, donde a ellos se les había acusado de cosas que habían inventado, de que atentaba contra las leyes de ese lugar que pertenecía también a Roma. Y me refiero precisamente al apóstol Pablo y Silas, dos compañeros que Dios usó para que llevaran el mensaje de la palabra de Dios. Pero por causa de ello, estos hombres fueron encarcelados, y estando en esa prisión, aunque le habían dado instrucción al carcelero que los sometiera a lo más adentro de aquella cárcel, de aquellas celdas, de aquel calabozo, estos hombres no se amedrentaron, no se entristecieron, porque de antemano sabían que aunque ellos estaban privados de la libertad, literalmente no estaban privados de una libertad que había en sus corazones. Y Pablo y Silas, estando ahí en el cepo, atados de sus pies, dice la escritura, la historia, que ellos empezaron a glorificar a Dios con cantos, con himnos, de tal forma que aquella oración, aquellos himnos, aquellas alabanzas provocó que la presencia de Dios se hiciese manifiesta en ese lugar, de tal forma que la gente que estaba ahí bajo prisión los escuchaban, los oían. Y es cierto, hermano, cuando se alaba y se glorifica y se exalta el nombre del Señor en alta voz, se atrae la atención, porque algo sucede en medio de ello, algo extraño empieza a suceder en el interior de las personas. Y eso es lo que empezaban a sentir aquellos reos, que al cantar aquellos dos hombres aquellas alabanzas a su Dios, dice la escritura que estos hombres los oían. Y yo estoy seguro y puedo confirmar, y lo puedo afirmar, que nadie puede ser indiferente o apático, que cuando alguien empieza a alabar a Dios, cuando alguien empieza a glorificar a Dios con cantos, con himnos, con alabanzas, se siente algo extraño adentro. Y eso extraño es que es la presencia del Espíritu Santo. Y es que la presencia del Espíritu Santo habita en medio de la alabanza. Entonces los reos oían las alabanzas, los cantos, y eso provocó que el Espíritu Santo cayera con poder y sacudiera fuertemente aquella prisión, y las puertas de cada celda se abrieran. Y no solo eso, sino que las cadenas que había en cada uno de ellos fueron rotas.
Entonces el carcelero pensó que ya se habían escapado a causa de este terremoto, y temeroso y con grande espanto, temblando, empezó a ver que no se alcanzaba a divisar nada, y él, sacando la espada, quería quitarse la vida. Quiero decirle una cosa: cuando comencé yo el mensaje de la palabra, les dije que este gran suceso era impresionante, era interesante y era también reflexivo. Aunque al momento el carcelero desconocía que había un plan de parte de Dios para su vida, que había llegado la oportunidad para que él conociera al Dios de Pablo, al Dios de Silas, al Dios que se humanó y que resucitó al tercer día de entre los muertos, y que se había hecho ahora manifiesto a través de estos hombres que traían el mensaje de salvación, el mensaje de libertad, y que allí los mismos reos pudieron constatar que no hubo ningún accidentado, y que las cadenas que había en ellos y las puertas de cada celda se habían abierto. Pero aquel hombre que estaba encargado quería quitarse la vida, porque sabía de antemano que las leyes romanas, antes, cuando alguien estaba al pendiente de custodiar o de resguardar o de vigilar a alguien que estaba bajo prisión, el reo que se encontraba en ese lugar, pues automáticamente tenía que ser asegurado para no escaparse. Pero el que estaba cuidándolo, si ese reo se escapaba, él tenía que pagar con cárcel, o bien hasta pagar con su vida. Por lo cual este hombre sabía de antemano que este terremoto lógicamente había provocado la oportunidad para que todos huyeran, pero nadie había huido. De tal forma que este reo, cuando carcelero, cuando iba a quitarse la vida, se oyó una voz de autoridad. Era la voz del apóstol Pablo, que alcanzó a ver a aquel carcelero que se iba a quitar la vida, y le gritó el apóstol Pablo: no te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí. Esto es algo extraño, esto es algo sorprendente, es algo que impacta, porque verdaderamente una situación de esta naturaleza no es por demás que alguno haya salido accidentado, pero todos salieron ilesos de ello. Pero lo sorprendente de esto es que nadie se movió de su lugar. Es que Dios había bajado y quería manifestar su grande poder, no solamente a los reos, sino también al carcelero. Cuando oyó la voz del apóstol Pablo, el carcelero se quedó él detenido, paralizado, con su espada en la mano, y precipitándose hacia adentro pedía luz. Yo quiero que vea algo muy interesante, porque no solamente es impresionante, sino también es interesante. Y cuando habla de que es interesante, es que en ello está el que Dios se interesa por la vida de los seres humanos y por la salvación de cada uno de ellos. O sea que el plan de Dios hacia el mundo es libertar al mundo, es darle salvación al mundo. Dios hizo al hombre, al ser humano, con un verdadero propósito. Dice el salmista: para mi honra los crié, los formé y los hice. Esto indica, esto revela que el hombre es hecho para la alabanza del Señor y Salvador Jesucristo. Por lo cual es interesante, por cuanto Dios se interesa por los corazones de cada uno de aquellos que ha sido criado por Dios. Y reflexivo por lo siguiente que voy a mencionar, y quiero que escuchen, amados hermanos, en el nombre de Jesucristo, porque cuando Dios se manifiesta en algún lugar, no solamente trata de impactarlo, no solamente quiere atraer la atención de él, sino también quiere que el hombre entre en una reflexión, que entre en una forma concienzuda de ver su situación, con qué plan Dios lo trajo a este mundo, y que se dé cuenta que el hombre vive por un lapso de tiempo en este mundo, y que es como la flor del campo que sale y luego le pega el sol o los rayos del sol y se seca aquella flor, o como el vapor que sale en un momento y luego se desvanece. Esto indica y revela que el hombre de
de un momento a otro puede morir. Pero lo más triste, lo más desagradable es que el hombre se vaya sin Dios y se vaya sin esperanza. Eso es lo más trágico, eso es lo más terrible, que el hombre se halle con su cruda realidad, que después de la muerte empieza la vida eterna, ya sea en el reino de los cielos o, como dice en la escritura, en el mismísimo infierno o en el lago de fuego, que es la muerte segunda. Quiero decirle algo, que aquel hombre ignoraba que Dios quería manifestarse a él. Cuando este hombre, el carcelero, oyó la voz de Pablo y que entre lo oscuro de aquella prisión él pedía luz, quiero tomar en una forma representativa o en una manera metafórica, ya que lo que está mencionando en cada paso suena algo interesante. Cuando hablamos de la luz, sabemos de antemano que es algo que alumbra. E inclusive en el principio de la historia, en la creación de los cielos y la tierra y todo lo que en ello hay, lo primero que mencionó el Señor fue lo que dijo: sea la luz, y fue la luz. Esto quiere decir que la luz tiene una representación muy interesante, y es que espiritualmente hablando, el hombre necesita esa luz. Literalmente este hombre pedía luz, pero espiritualmente en su interior, en su corazón, había tinieblas y necesitaba una luz diferente que la luz literal, como usted la necesita. Quizás usted se maneja con esa facilidad porque tiene el sentido de la vista, porque es de día o porque puede en la oscuridad, en la noche, tomar alguna linterna y manejarse, o bien porque la luna está en su esplendor de brillo y usted puede dirigirse de un lugar a otro. Pero en su interior, en su corazón, en su alma hay tinieblas. Cuando el hombre está retirado de Dios, cuando el hombre está alejado de Dios, cuando el hombre está destituido de Dios por causa del pecado, dice que el mismo pecado le pone unas vendas oscuras en sus ojos espirituales para no ver. Pero espiritualmente hablando, cuando el hombre vaga bajo las tinieblas de este mundo, porque dice la escritura en el capítulo 12 versículo 31 del libro según San Juan, nos dice que el príncipe de las tinieblas ha sido echado fuera. Esto quiere decir que el príncipe de las tinieblas ha sido echado fuera de este mundo. Se le acabó su panorama, se le acabó su treta, se le acabó su forma, su manera tan astuta de tener a la gente bajo esa venda en sus ojos. Pero cuando aparece la luz de Jesucristo, nos dice la Biblia que es el que alumbra a todo hombre. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la luz. Dijo: yo soy la luz del mundo, y el que a mí viene no andará en tinieblas, sino tendrá la lumbrera de la vida. Y aquel hombre que pedía luz en su interior, como usted, amado persona, amado amigo, usted necesita esa luz. Usted necesita ver con los ojos espirituales. Usted necesita ver lo que en realidad está sucediendo en su vida, que usted se encuentra en un mundo lleno de tinieblas por el pecado, por la maldad, por el engaño, por la mentira, y que lamentablemente se va dirigiendo a un lugar de condenación. Pero quiero que veamos la historia rápidamente, porque lo que suena es algo interesante, ya que el hablar del carcelero, podríamos decir nosotros, bueno, en realidad los que necesitaban más a Dios eran los que estaban bajo prisión, porque se supone que en una prisión, en una cárcel, hay pura gente nociva para la sociedad. Hay gente que ha cometido delitos terribles, hay gente que es encarcelada por algún asesinato, por algún robo, por algún acto que lo halló indigno de ser privado de la libertad, y tiene que pagar a través de cárcel, de ese encierro, por el daño que hizo a la sociedad. Y la gente cría ese concepto que solamente los que están en las cárceles, la gente nociva, la gente pecadora, la gente que hace mal o daño a los demás, son los que necesitan a Dios. No, la Biblia me dice que todos necesitamos a Dios. Sean malos, sean buenos, quien sea,
todos necesitan a Dios, porque todos fueron creados por Dios. Quizás en el ambiente que él creció, fuera de una formación familiar, o por los azares de la vida que muchos lo ven de esa manera, tomó ese rumbo o tomó ese destino y empezó a manejarse y a establecer sus propias normas en su vida sin sujetarse a ninguna ley, y lamentablemente empezó a hacer cosas que atentaban contra la sociedad y contra la familia, y ahora pues se encuentra en la cárcel o se encuentra en el hospital. Pero quiero decirle una cosa, que Dios no solamente vino a los malos. La Biblia dice que Él vino también a gente culta, a gente estudiada, a gente preparada, a gente rica, a gente que está en eminencia. La Biblia me dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y yo creo que usted habita en este planeta, entonces también usted necesita a Dios. Usted necesita la salvación de su alma, porque aquí me dice la Escritura que el carcelero que pidió luz, dice que se precipitó hacia adentro y no le quedó otra cosa menos que decir a Pablo y a Silas: ¿qué quieren que haga? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Y es aquí donde comienza la clave. Es aquí donde comienza, hermano, a ahondar el plan de Dios hacia la vida de aquel que realmente le quiere conocer. ¿Sabe una cosa? Este hombre que se acercó a Pablo y a Silas, que les preguntó: ¿qué debo de hacer salvo? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Alcanzó a entender que lo que había ocurrido era de parte de Dios, porque él mismo miró que nadie se había escapado y que esta era una manifestación de parte de Dios, y que aquel terremoto que sacudió la cárcel no solamente sacudió la cárcel, sino también sacudió el alma del carcelero, sacudió su corazón, de tal manera que él se pudo dar cuenta que Dios estaba allí a través de esta manifestación. Hay gente que está esperando que Dios lo impacte con algún milagro. Hay gente que Dios está que el hombre está esperando que Dios lo impacte con algún acontecimiento en el cual pueda darse cuenta que Dios es real, de ver algo sobrenatural, de que abaje un ángel. No, Dios quiere sacudir los corazones a través de un terremoto espiritual. Eso es lo que quiere provocar a Dios en cada uno de los corazones, para que las cadenas que hay y los yugos en su interior sean reventados, y que las puertas de las celdas de sus corazones, de su alma, sean abiertas y pueda experimentar una libertad genuina, una libertad auténtica desde el alma, desde el corazón, donde él puede darse cuenta que realmente hay un Dios que le ama, hay un Dios que se interesa por él, y que hay un Dios que lo quiere cambiar y que lo quiere transformar, para que el nombre del Señor a través de él, a través de ella, sea glorificado. Quiero que veamos esto, hermano, porque es muy interesante. Esto es asombrante. Era para que los que estaban ahí encarcelados o reos, ellos también hubieran aceptado al Señor y decirle al apóstol Pablo, a Silas: ¿qué podemos hacer para ser salvos? Era para que ellos también se interesaran. Hermano, el evangelio se expone, hermano, en todo lugar, en todo mundo, como habla la parábola, que la semilla se deposita en el camino, entre piedras, entre espinos, pero también entre buen camino. La semilla se deposita, que es la palabra de Dios, y no todos la van a aceptar, aunque Dios impacte su vida, aunque vea el milagro, aunque vea esa manifestación de Dios. Lamentablemente, cuando el corazón está empedernido, está endurecido, y la mente se ha cauterizado de tal forma que no permite poder darse cuenta que Dios le está abriendo los brazos para que venga a él. Y aquí nos damos cuenta que los encarcelados, los que estaban privados de la libertad, no dijeron lo mismo que el carcelero. El carcelero sí se interesó. O sea, que el que estaba libre pudo darse cuenta que estando libre, en su interior estaba atado.
estaba bajo prisiones, estaba bajo yugos. Hay gente que está así, aunque anden como lo dicen en la libre, o que ande manejándose de un lado a otro, aunque tenga un buen trabajo, aunque tenga un buen automóvil, aunque tenga una buena casa, aunque goce de una buena familia ejemplar. Quiero decirle que dentro de usted hay ataduras, hay yugos. Usted está bajo una prisión por parte del maligno, por parte del mismo Satanás. Y quiero decirle una cosa: el único que lo puede libertar se llama Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el único que puede llegar donde no llega el especialista, donde no llega mamá, donde no llega papá, donde no llega el médico, donde no llega el psicólogo, donde no puede llegar nadie, donde solamente el único que tiene acceso a ese lugar se llama Jesucristo. ¿Se llama qué? Jesucristo. Y la palabra Jesús significa Salvador. Es el único que lo puede salvar. Entonces el carcelero, al preguntar a aquellos siervos de Dios: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Entonces viene la respuesta, porque pudo darse cuenta que aunque estaba libre, estaba bajo prisiones en su alma, en su corazón, de amargura, de tristeza, de dolor, de ansiedad y de tantas cosas que podríamos añadir que trae el hombre en su corazón: mentira, amargura, soledad, hipocresía, y podríamos enumerar una gran serie de cosas que atientan contra los mandamientos de Dios, y que eso lo hace al hombre estar bajo esa prisión. Pero cuando él pregunta: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Entonces viene la respuesta, y abren los labios aquellos hombres, y el apóstol Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Oiga, jamás se había imaginado el carcelero que Dios se iba a manifestar a él. Este tipo de hombres que desarrollan este tipo de trabajos de estar de guardia, custodiando, vigilando a este tipo de personas que son nocivos para la sociedad, sabe que tienen que hacer uso de un carácter muy rudo, muy agresivo. Y lidiar con tanta gente complicada en una prisión, donde a veces tiene que usar la fuerza, la violencia si es necesario, y poder someter a ese reo o a ese prisionero, tiene que ser una persona que tenga ese carácter. Precisamente el Señor venía a ese hombre para que él experimentara una libertad en su corazón. No solamente ocurrió el terremoto en la cárcel literalmente, sino ocurrió el terremoto dentro de su corazón. Y cuando él dijo: ¿qué puedo hacer para ser salvo?, le contesta Pablo. Nuevamente reitero y menciono esto para que le quede bien grabado, que el plan de Dios es salvar al hombre, que el plan de Dios es que el hombre se dé cuenta quién es su creador, quién es el hacedor de todas las cosas, y qué hay más allá de la muerte. Dios quiere que el hombre se dé cuenta que es hecho para su alabanza, para su gloria, para vivir una vida eterna, no aquí en este mundo, sino en el reino de los cielos, para glorificar su nombre juntamente con todos esos seres maravillosos angelicales que no cesan de darle la alabanza al que está sentado en el trono. Pero aquí lo sorprendente es que este hombre, cuando recibió el impacto de aquellas palabras, aprovechó la oportunidad. Fue el momento preciso. No podía ser mañana, no podía ser pasado. Por eso, a través de la palabra del Señor nos dice: si hoy has oído su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Por qué? Porque el día de mañana no nos pertenece. ¿Quién nos asegura el día de mañana? De antemano sabemos que el día de mañana no sabremos si estaremos o no estaremos. ¿Cuánta gente que hemos conocido y nos dan rápidamente la noticia: oye, ¿te acuerdas de tal persona? ¿Te acuerdas de tal persona? Pues ya murió. ¿Cómo que ya murió? Si apenas ayer lo vi, apenas hace una semana que estuve platicando con él. Es que la muerte llega a todas las edades. Por eso es que el hombre tiene que aceptar hoy la salvación
para su alma a través del maravilloso nombre de Jesucristo. Porque cree que dice el profeta en el capítulo 45 del libro de Isaías: mirad a mí todos los términos de la tierra y ser salvos. Porque Él se interesa por todos. Cuando hubo ese sacudimiento en la prisión, Dios quería que todos abrieran sus corazones. Dios quería que todos se dieran cuenta que ahí estaba la manifestación de Dios, que ahí Él se estaba moviendo y que sus ojos pudieran ver el gran poder de Dios. Que aunque hubo un sacudimiento terrible, ninguno de ellos salió dañado, y que las cadenas de cada uno fueron rotas, y que las celdas de cada uno donde estaban allí bajo prisión fueron abiertas. Esto indica y revela que cada uno individualmente Dios quiere hacer un milagro. Dios quiere hacer algo grande en su vida. Dios quiere manifestarse de una manera poderosa. Pero ¿sabe una cosa? Esto se logra, la salvación, a través de creer en Jesucristo. Y el creer en Jesucristo implica obedecer. Sí. Aquel hombre dice que se postró ante Pablo, ante Silas, y eso revelaba un gran arrepentimiento. Por eso dice el Señor Jesús a través de sus reverendos labios en los evangelios: aprended qué cosa quiero, que conozcan qué es misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos sino a pecadores, a un fiel arrepentimiento. Porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Y no solamente un arrepentimiento, sino también un convertimiento. El capítulo 3 del libro de los Hechos, versículo 19, nos dice: arrepentíos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados. El hombre necesita una liberación en su interior. El hombre necesita un lavamiento en su alma. El hombre necesita que Dios lo regenere, que Dios lo restaure de su corazón, de su alma, para que pueda obtener una salvación. Por eso dice: arrepentidos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto indica y revela que todos aquellos que se allegan a Dios deben de saber que se tienen que arrepentir, se tienen que convertir y se tienen que bautizar en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿Sabe una cosa? Aquel hombre quiso ponerse a cuentas con Dios. Ya me lo imagino a este hombre de regreso a casa, porque sabe una cosa, Pablo dijo: cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Hay gente tan egoísta en el cristianismo, que se centra en sí mismo, que ha recibido una salvación tan grande, que ha conocido al Señor y lo ha aceptado como su único y suficiente Salvador, pero ahí queda, no comparte la bendición. No le dice a los suyos: ¿saben qué? Conocí a un Dios grande, a un Dios poderoso que logró cambiar mi vida, que logró cambiar y transformar mi corazón. Pero lamentablemente muchos se quedan ahí. Pero este hombre dice que se llevó a Pablo y a Silas hasta su casa. Se llevó la bendición hasta la casa. O sea que hay una promesa de parte de Dios. El que usted crea en Dios, el que usted acepte al Señor, el que usted se convierta a Jesucristo, el que usted se bautice en el nombre de Jesucristo, trae una promesa de parte de Dios. Su familia también va a creer a ese Dios que lo cambió, a ese Dios que lo transformó, a ese Dios que le dio una nueva vida, a ese Dios que le hizo experimentar cosas que no le pudo dar este mundo y que no lo pudo cambiar y que no pudo darle la paz, la tranquilidad que solamente el Señor Jesucristo pudo darle. Y es aquí donde el carcelero se los lleva a casa. Y allí en casa empieza a comunicarles el apóstol Pablo el evangelio, a darles el plan, a conocer el plan de salvación. Que eso es lo que Dios quiere, que el hombre sepa cuál es el plan de Dios hacia las vidas de los seres humanos. Amado hermano, amado amigo, sabe una cosa: usted ha recibido una salvación tan grande. Usted se ha bautizado en el nombre de Jesucristo, pero quizás su familia no ha aceptado al Señor. Quizás su familia no ha sido impactado por ese terremoto espiritual, donde sacuda su interior y abra las puertas de las celdas de su alma, donde hay tantos sentimientos, donde hay tantos pensamientos, donde hay tantas cosas que lo están destruyendo, que cada vez lo están
deprimiendo, que cada vez lo están asumiendo en la tristeza, en la desesperación, en la soledad, en la angustia, y que eso lo va a llevar no solamente a la muerte espiritual, sino también lo va a llevar a la muerte física, y tristemente después de la muerte física va a la condenación. ¿Y quién quiere ir a la condenación? Yo creo que nadie. Todos queremos irnos al reino de los cielos. Suena bonito, pues está a su alcance. Está a su alcance. Aquel hombre los llevó. Y sabe una cosa, se bautizó toda la familia, excepto al Señor. Toda la familia experimentó algo tan maravilloso. La mirada de aquel hombre rudo, de aquel alguacil, de aquel carcelero, su mirada cambió por completo. Y ya me imagino a la esposa de él al verlo y decirle por su nombre: oye, te ves diferente, algo radia en tu persona, despides algo tan especial. Es que todo lo que había en su interior fue echado fuera. Todos sus pecados Dios los perdonó. Él vino y se puso a cuentas, como dijo Isaías capítulo 1 versículo 18: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueron como la grana, vendrán a ser como la blanca nieve. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser emblanquecidos como la blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis del bien de la tierra. Y si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la palabra de Jehová lo ha dicho. Dios no quiere que nadie se vaya sin haber escuchado el mensaje de salvación. Dios no quiere que nadie se vaya sin haberse dado cuenta que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de que Cristo Jesús vino a libertar al mundo. ¿Por qué en este momento no permite que ese terremoto espiritual de la palabra provoque una libertad en su interior? Quiero invitarlos a que cierren sus ojos. Quiero orar por las familias que están a través de este medio escuchando y que no han tenido esa experiencia, que no han podido experimentar esa libertad, y que tristemente vive bajo las sombras de la amargura, de la soledad y de tantas cosas nocivas que usted mismo sabe que hay en su interior. Dios quiere impactar su vida, amado amigo. Dios quiere impactar su corazón. Quiere sacudir lo que hay dentro de usted. Pero usted tiene que pedir luz. ¿Sabe una cosa? Aquel carcelero pidió luz de los que estaban adentro, y Pablo le habló de esa luz espiritual. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Todo aquel que viene al conocimiento de la verdad y acepta al Señor Jesucristo como su Salvador a través de este acto maravilloso que es el bautismo, arrepintiéndose y convirtiéndose, recibe la luz de Jesucristo. Y la Biblia me dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué no permites que la presencia de Dios, que esa palabra que se ha dado a conocer, logre impactar tu vida? Cierra tus ojos y vamos a decirle al Señor: tú que eres bautizado y en tu casa hay gente aún todavía no convertida, que no ha venido a los pies de Cristo, que sigue bajo cadenas, bajo prisiones, bajo barrotes invisibles que lo privan de una libertad de su alma. Señor Jesús, cierren sus ojos
Y si puede levantar sus manos, hágalo. Señor Jesús, estamos delante de ti, glorioso Dios. Al ver el relato de esta historia que impactó fuertemente a los que estaban dentro o en el interior de aquella prisión, y que pudieron darse cuenta que eras tú, Señor, tratando con sus vidas, el carcelero, Señor, aprovechó este gran milagro y él creyó. Y él deseó que también su familia creyera en lo que él había recibido de parte de Dios a través de los labios de aquellos hombres. Señor, toca los corazones de papá, toca el corazón de mamá, toca el corazón de mis hermanos. Permite que te conozcan, que las celdas, las puertas donde ellos se encuentran se abran en su alma, que las cadenas, los yugos que hay en su corazón sean reventados y que ellos se entreguen a ti, Jesús. Que toda mi familia, Señor, te conozca, que toda mi familia se dé cuenta al Dios que yo sirvo, al Dios que me ama, al Dios que me ha cambiado, me ha transformado. Permite que ellos puedan experimentar lo que yo experimento, lo que yo he recibido de parte de ti. Familia mía, familia mía, Familia mía, gracias, Cristo. cuando te Gracias, Señor. amo, Gracias, Jesús. quiero que escuches todas las cosas que te diré. Sé cuánto sufres, pero no quieres Gracias, dejar Cristo. todo eso que te hace daño por tu Creador. Sí, Señor. Familia mía, Gracias, y si supieras cuánto clamo por sus vidas, Dios, aleluya. como quisiera Gloria a Dios, gloria a Dios. que abrieras ese corazón y le siguieras. Recibe la salvación de tu alma. Familia mía, Recibe a Cristo. a Jesucristo. Él está ahí junto a ti. Como quisiera que me entendiera. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Te Gloria a Cristo. amo del plan divino de mi Señor. Sé cuánto sufres,
Santo sacuda lo que hay en tu interior. Si supieras cuánto clamo por sus vidas, como quisiera que hubiera ese corazón y recibiera familia mía. Gloria, gloria al nombre del Señor. A Jesucristo. Él transforma, Él cambia, Él liberta. Aleluya. Oh, familia mía, tú necesitas a Jesús. Dios quiere impactar tu vida. Dios quiere sacudir lo que hay en tu interior. Permite que las puertas de las celdas de tu alma se abran para que recibas la grandeza de tu Dios. Sí, sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Glorifícalo porque Él está aquí, hermano. Glorifícalo porque Él está ahí, hermana. Se puede sentir el Espíritu Santo. Aleluya. Familia mía, y si supieras cuánto clamo por sus vidas, como quisiera Aleluya. Mencioné que estamos de manteles largos. ¿Sabe que hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente? Que 99 que no necesitan arrepentimiento. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y hoy en este día un hombre va a recibir a ese ser divino que se llama Jesús, y que muchos años él escuchó el mensaje de Dios, pero ha llegado el día donde el Señor le dijo hasta aquí, e impactó su vida a través de un terremoto espiritual, y ahora ha entendido, ha comprendido que el único que salva se llama Jesús. En estos momentos estaré dirigiéndome al bautisterio para efectuar este bautismo y disfrutar de este glorioso milagro. Disfrútenlo, hermanos, en el nombre de Jesucristo. En un momento estaré yo bajando a las aguas bautismales, y así para efectuar este gran milagro a través del poder de Dios, bautizando a este hombre que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador. Dios lo bendiga. Yeah.
a ese ser divino que se llama Jesús de Nazaret. Él está aquí hoy en esta tarde. Glorifícale, exáltale tú que estás ahí al frente del televisor. Dale honra y gloria al que vive, al que reina. Aleluya. ¿Sabe una cosa? Es un día especial. Es un día maravilloso. Hoy, Agustín Gómez Fernández, la fecha de hoy va a quedar grabada no solamente en su memoria, sino también en su espíritu y en su alma. Si supiera a este hombre de dónde Dios lo trajo, de quién se trata, usted estaría saltando, alabando y glorificando y exaltando el maravilloso nombre de Jesucristo. Aleluya. Quiero pedirle a la familia que está a través, escuchando aquí de esta red social, y a los que están aquí presentes, disfruten este momento, vívanlo intensamente, porque el cielo está abierto. El cielo se ha abierto y el libro de la vida está en las manos del Dios vivo, del Dios todopoderoso, para escribir el nombre de Agustín Gómez Fernández. Yo quiero invitarles a que hagamos una oración por él, para que no solamente le perdone sus pecados y le dé vestiduras blancas y escribe su nombre en el libro de la vida, sino también para que Dios le dé completa sanidad. Porque al Cristo que sirvo yo es un Cristo vivo, es un Cristo que puede, que todo lo puede. Aleluya. Vamos a orar por Agustín. Señor Jesucristo, son muchos años, Padre, que tú le tuviste paciencia a este hombre, y tu amor es tan grande, Jesús, porque él ha estado en las oraciones desde hace más de 35 años, Señor. Y nadie más que tú, que conoces su alma, su corazón, Señor, sabe de dónde lo has traído y es lo que ha recibido de parte de ti. Tu misericordia es tan grande, Señor. Tu bondad es tan infinita. Yo te pido que en este momento tú lo llenes con tu Espíritu Santo, Señor, y que su nombre sea escrito en el libro de la vida, en el nombre de Jesucristo, y que él pueda recibir sanidad no solamente en su alma, sino también en su cuerpo, y que desde hoy en adelante, Señor, después de salir de este lugar, él pueda ver, Señor, que la vida en Cristo es lo máximo. Sí, Señor. Aleluya. Agustín Gómez Fernández, yo, Bogar Durán, pastor de la iglesia, aprobado por Dios y los hombres, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados, y el Señor te dé el don del Espíritu Santo. Recuerdo los desvelos de mi madre, sentada esperando mi llegar. Cuando yo me iba, me abrazaba, implorando se ponía a llorar.
maravilloso en este lugar. De aquí ha salido una nueva criatura. Todo acabó, todo terminó. Todo quedó atrás en el olvido de Dios. Todo se fue, como dice en la escritura, a lo fondo de la mar. Hoy experimenta Agustín Gómez Fernández una vida nueva en Cristo. Hoy es una nueva criatura. Damos gracias a Dios por esta enorme bendición. Cristo le sigue esperando a usted con los brazos abiertos. Dese la oportunidad de que ese terremoto espiritual haga mella en su interior y logre usted experimentar una libertad genuina, auténtica que necesita su alma. Dios los bendiga, hermanos. Deseamos lo mejor para ustedes, amigos. Que el Señor esté con ustedes siempre. Dios sea con ustedes. Dios los bendiga, los guarde. Nos despedimos, no de la presencia de Dios. Los esperamos en otra ocasión como esta.